vidas truncadas, sueños interrumpidos. Pero nunca los olvidaremos. Nos duele haberlos perdido, pero nos honra haberlos tenido en nuestras vidas. Nuestro pueblo llora hoy el dolor de su partida. Pero nos dejan el legado y el ejemplo de una nación unida en un solo sentimiento. El 8 de abril nunca será olvidado. Estamos de regreso, chicos. Ya lo diría, muchachos, un mes ya de esta tragedia. Esta parte es importante, compañeros, porque vamos a tratar de entrar en contexto con esta situación, Diana, Samir, Denise, con gente experta. Vamos a dar la bienvenida a la arquitecta experta en construcción, la señora Yermis Peña, que nos acompaña. También está el abogado penalista René del Rosario. Tenemos vía Zoom a una amiga mía de muchos años que reside en Italia, se llama Yonori Sanó, y que estuvo la noche de la tragedia en el lugar donde sucedió. Así que nos va a contar de su experiencia. Bienvenidos todos. A todos, claro. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Creo que debemos empezar con Yonoris. Vamos a comenzar con Yonoris entonces. Para quienes no la conocen, Yonoris ha tenido una carrera importante, sobre todo en el mundo de las agencias publicitarias en el país. Su último trabajo aquí fue en Pages BBDO y luego, por temas personales, se fue a vivir para Italia. Allá ha hecho una nueva vida. Resulta que tomó unas vacaciones en coordinación con otros amigos y familiares que viven en otras partes del mundo, entre ellas Luxemburgo, y decidieron coordinarla para venir todos aquí y disfrutar de esas vacaciones en el país, y en esa noche en particular en Jet Set, cuando sucede absolutamente todo. Yonoris tuvo la fortuna de salir justo a tiempo antes de que le cayeran los escombros encima, y por eso queremos escuchar su experiencia. Bienvenida, Yonoris. Buenos días a todos y un saludo al público del Mango de la Mañana. Yonoris, cuéntanos un poquito de la experiencia, cómo fue, cómo lograste salir, qué fue lo que percibiste de entrada, etcétera. Bueno, eso fue Dios prácticamente, porque yo estaba dentro y decidí en un momento, estaba esperando que Ruby Pérez hiciera una pausa, pero no la hacía. En un momento en que tocó una cancioncita que me gustaba menos o que la conocía poco, dijo, voy a salir, voy a ir en baño en este momento. Cuando salgo, que pasó toda la discoteca, salgo en el baño, como ustedes saben bien, el baño estaba a la entrada, donde estaba el lobby. Voy al baño, cuando salgo, mi compañero me dice, mira, que está pasando algo. Y yo voy entonces a ver qué es lo que está pasando y voy entrando de nuevo hacia la discoteca. Entonces, en ese mismo momento es que se derrumba todo. Y a mí me tira en el piso un viento enorme y me tira en el piso del lobby en ese preciso momento. Y yo, mi primer pensamiento fue, párate porque te van a pisar, pensando que iban a pasar muchísimas personas o que iban a salir corriendo muchísimas personas, y sin embargo no pasó nadie, porque la puerta principal, o bueno, la que entraba hacia la discoteca, se selló a mis espaldas en ese momento. Y una pregunta, Yonoris, cuando tú estuviste, ¿qué tiempo había pasado desde que empezó la fiesta hasta que eso sucedió? Y si tú viste algo extraño, porque algunas personas comentan que vieron algo caer del techo, vimos antes de ayer, un video donde caía agua del techo incluso. ¿Tuviste algo raro, algún ambiente extraño? O diferente, ¿no? La fiesta entró más o menos a las 11:40, 11:50, y creo que pasó todo como a las 12:40. No tenía ni siquiera una hora que estaba cantando Ruby Pérez sin pausa. Y cuando sucedió, como te digo, yo estaba en baño, pero yo puedo dar el testimonio que cuando fuimos en la tarde a comprar las entradas, ya habían problemas técnicos en el techo. Estaban arreglando cosas, solo que uno no va a saber que son problemas importantes ni nada. Decían, es que esto está mal, hay que arreglar, y estaban como con escaleras y eso, tratando de arreglar cosas que tenían problemas. Eso fue en la tarde del mismo día, o sea, ¿tú te cuando diste fuimos cuenta a comprar las entradas para
para el concierto en la Ok. noche. Ok, entonces tú te diste cuenta porque tú los viste trabajando o los escuchaste hablando sobre eso. Claro, lo escuchamos hablando de que habían problemas, pero no nos pusimos, no nos pusimos con detalles a escuchar qué cosa era o nada, porque fuimos, entramos, pagamos las boletas y nos fuimos. En el momento en el cual estuvimos en la discoteca, éramos 12 de nosotros. Les puedo asegurar que ilesos por sus propios pies salieron entre unas 50 y 60 personas. Que fue increíblemente 12 de los 12 que estaban con mi grupo. Todos salimos ilesos. Wow. Pero yo fui la única encima de mi compañero que estábamos en el baño. Ellos estaban dentro. ¿Y en qué parte Estaban estaban dentro? ¿Sí? ¿En qué parte de adentro estaban ellos que pudieron Estaban salvarse? dentro, está en la única parte de techo que no se cae. Ustedes ven en todas las imágenes que se habrán visto Claro, sí, hay en una muchísimas parte que no, partes. La única que no parte del colapsa, techo que es no se cierto. cae fue donde ellos estaban. Cuando fuimos en la tarde, queríamos estar delante de la tarima, queríamos estar en el centro, pero guarda como el destino se pedía una consumación de whisky. Los extranjeros con que andamos no consuman whisky y fuman. Y dijeron, no, vamos a ponerlo atrás, está una puerta de emergencia, si queremos ir a fumar, estamos más fácil para salir. Y por eso, por esa misma puerta de emergencia, fue que ellos pudieron empujarlos y empujar la puerta de emergencia. Había otro pasillito y otra puerta de emergencia y pudieron salir por ahí. Tú estabas- Todo este proceso, más allá del mero hecho de las lesiones físicas, de todo el que estuvo allí como parte de este asunto, y tú y tus compañeros que salieron ilesos, tiene otras consecuencias que son las psicológicas. ¿Qué trauma te ha dejado toda esta experiencia? Esto es muy importante, Samir, porque yo no tenía ningún problema de vertigine. Aquí en Italia estamos ahora mismo en un problema sísmico, sobre todo en Nápoles, con un problema sísmico del volcán y eso, y hay muchos terremotos pequeños y un poquito más grandes. Han pasado muchas veces, pero yo nunca he tenido problemas. Ahora mismo se mueve un poquito la tierra y yo voy en el pánico total. Me cierro en mí misma y exactamente 2 o 3 días después de la discoteca fuimos a... Sí. Yonoris, ¿has tenido o has recibido alguna llamada o ayuda de parte de alguien del Jet Set, de algún equipo, del señor Espaillat? ¿Se ha acercado a ti alguien De las autoridades, quizás. de las autoridades dominicanas? No hemos tenido ningún tipo de llamada De apoyo, de apoyo. de ninguna autorización ni de la parte del GESET. Y el señor Andrés Espaillat, yo lo conozco porque en primis mi hermana trabajó para él por muchos años como camarera, como 6, 7 años, y tuve el placer de trabajar con él cuando trabajaba en las publicitarias, con sus medios de comunicación. Pero no he tenido ninguna comunicación con ellos ni con ninguna autorización. Bueno, Quiero a ti hacer una- como, Ah, perdona perdón. Diana que te interrumpa, Perdón, pero perdón. así como tú le ibas a hacer otra pregunta a él. No, quiero hacer una pregunta a la arquitecta. Perfecto, porque justamente esas secuelas que en el caso tuyo, allí tras los movimientos telúricos en Nápoles, te han dejado con cierta incertidumbre, a otros les ha dejado muy marcado, sobre todo cuando entran en lugares y entienden que al mirar hacia arriba, sienten y piensan que todo le va a caer encima. Y creo que sería bueno pues aprovechar la presencia acá de la arquitecta Peña, ¿no? Sí, precisamente quiero, aparte de saludarles una vez más, darles la bienvenida, arquitecta Yermis. Quiero saber el tema del agua, esto que menciona Yonoris, ¿realmente pudo haber afectado? Porque hemos visto tantas entrevistas y tantas personas, algunos dicen que fue el peso, algunos dicen que las filtraciones sí tuvieron que ver, otros dicen que tal vez no tanto, pero vimos cayendo mucha agua. ¿Usted qué opina? ¿Realmente esto pudo haber sido también una de las causas de esta Atenuante. situación? En aspectos estructuralistas. Sí, definitivamente cuando colapsa una estructura hay señales. Esto no es un accidente porque no fue un sismo, no fue un evento natural. Esas señales, por lo visto, fueron ignoradas a través del tiempo. Hay una especialista muy conocida, Judy Mitrani, que está trabajando con el Surfside de Miami, junto con el NIS, que ella dice, las estructuras cuando colapsan tienes que ver cómo se diseñó, cómo se construyó, cómo se operó, y ahí entra ese punto de esas señales olvidadas,
y cómo se ignoró. Entonces, en esa secuela podemos ver muchas señales, no solamente de filtraciones, sino también de otros aspectos que ahora están saliendo a la luz, que no fueron debidamente atendidos por un especialista del área de la construcción de peso certificado que pudiera decir y levantar esa voz de alerta, porque nosotros como personas comunes, nadie está sujeto a saber, pero sí, si tú comienzas a ver esas fisuras, si tú comienzas a ver que el techo está ondulado, que el piso está ondulado, que hay unos sonidos que suenan como crack, eso no es normal en una estructura. Entonces, lo que debes de hacer es buscar un profesional que sí pueda ayudarte y pueda determinar cuál es el peligro que hay y cómo se puede subsanar una estructura. En este caso, y sin ánimo de polemizar ni tampoco de querer señalar, sino de prevenir, ¿usted vio la entrevista del señor Antonio Espaillat? Sí, la vi completa. Me gustaría saber, y seguro que ha visto muchísimas cosas más y con su experiencia como profesional, ¿qué usted cree que realmente, o cuáles fueron las causas reales de esto? Ahora ¿Dónde mismo, estuvo el fallo? ¿Dónde sobre estuvo el la mesa fallo? tenemos muchas hipótesis. Nosotros debemos esperar el resultado de los informes porque la ingeniería forense, si tiene algo de bueno, es que es científica. No es algo que se improvisa, no va a quedar al criterio de nadie y tenemos el apoyo también de los medios internacionales que están muy atentos y siguiendo cada paso de esta investigación. Entonces, dentro de todas las hipótesis que tenemos, pues tenemos el tema del cambio de uso, que no pasó por un proceso de revisión estructural que era fundamental. ¿Eso debe hacerlo el propietario del local o hay autoridades que se encarguen de revisar eso? El propietario del local, al notificar que voy a cambiar el uso, o sea, si yo construí una casa y de repente quiero construir un data center y voy a tener ahí un centro médico, voy a tener equipos, debo de hacer un juego de planos nuevo e ir a probar ese juego de plano constructivo completo con planos eléctricos, sanitarios, estructurales y hacer las revisiones. Lo que pasa es que al ser tan costoso, el tema de las revisiones estructurales, hay que hacer un estudio de vulnerabilidad que mucha gente le huye porque el estudio es costoso y también las recomendaciones para reforzar estas estructuras pues también tienen un costo adicional. Lo cierto es que más allá... En esa misma línea, disculpa Alejandro, en esa misma línea, solamente quiero hacer una pregunta después de eso. ¿Se pudo haber evitado esto? Yo estoy 100% segura a este punto que sí, porque la negligencia, lo estamos diciendo desde el primer día, se nota por todas partes. ¿De quién fue la negligencia? Bueno, habrá que ver al final a quién le cae el peso mayor, porque tanto el Estado supervisando, porque es un negocio que opera, que paga impuestos, que sabemos que ya no es un cine y nosotros como Estado sabemos que ya es una discoteca y no se tiene como esa continuidad y esa unión entre los diferentes ministerios para poder determinar que para yo poderte dar la licencia de operación de la discoteca necesito también que tú tengas ese cambio de uso en el ayuntamiento y en el MIBET pues registrado y todo el proceso hecho. Y también entra el tema del aforro de la cantidad de personas. No es lo mismo la cantidad de personas que tenías en el cine a la que tenías en la discoteca y luego hubo un cambio en el mobiliario de la discoteca que podemos ver a simple vista que se aumentó la densidad interior. Entonces se hizo la revisión en temas de evacuación y del sistema de seguridad para que ese número de personas estuviera aprobado de permanecer ahí y que pudieran evacuar correctamente en un momento en el que hubiera otro tipo de evento. Usted dice que la ingeniería forense es ciencia y que eso nos va a dar mucha luz a la hora de que se den las investigaciones, los resultados. Pero me gustaría saber, porque he escuchado a gente decir que en ese proceso, con 3 escombros que se consigan, se puede incluso determinar la magnitud del asunto, que no necesariamente tiene que ser una gran cantidad de elementos. Así es, Cuéntanos de Amir, eso. porque funciona muy parecido a lo que es el estudio forense cuando hay muertes. Entonces tú vas a tomar una muestra de hormigón y eso te va a dar cuál es la composición de ese hormigón y con el acero, cuál era la cuantía, el tipo de acero que había. Entonces, con el tema, por ejemplo, que hay, que si había columna, si no había columna, si excavan, la zapata de esa columna, si existía, sigue ahí, en el suelo. Exacto. Entonces,
hay mucha más evidencia de lo que uno cree. Y sí es cierto, hay que preocuparse porque todos estos restos pues sean bien colocados y sean vigilados por el Ministerio Público, pero todavía se tenga la idea, las fotografías iniciales que también están ahí, es un proceso largo, se hace una simulación incluso en un modelo tridimensional que te simula cómo fue cayendo esa estructura hasta colapsar. ¿Usted cree que Antes de estamos que- a tiempo, que estamos lentos con el proceso o que va avanzando en un ritmo adecuado? Yo entiendo que vamos bien porque regularmente ritmo este eso. tipo de proceso, de hecho 3 meses personalmente y nosotros en el equipo de la constructora que hemos hecho varios análisis, nos lo encontramos hasta corto. Regularmente estos son tiempos de 6, 1 año, 2 años para poderlo determinar. Piensen en las Torres Gemelas, eso fue un proceso de 2 años y medio. El estudio forense. Y ahí sí se Arquitecta, supo lo que pasó, porque ahí se antes vio claramente. de pasar con René y el aspecto legal, una última cosa. Denise le preguntaba de la entrevista de don Antonio, usted dijo que la vio completa. Una de las cosas que don Antonio decía es que mientras él estaba al frente del local, nunca se pusieron finos en el techo. Que si estaban, era entonces de la estructura anterior, que solamente él impermeabilizaba con cierta regularidad. En el proceso de la investigación forense, ¿se puede determinar qué tanto tiempo tenían esos finos? Así mismo es. Ok. ¿Qué tiempo tiene? Y otra cosa que llama la atención sobre los finos es que regularmente son capas de 1 centímetro. Aquí estamos hablando de capas de 8 centímetros, una sobre otra. Así que imagínense las toneladas de peso muerto que eso estaba también aportando ahí a la losa. Valiosísimo las informaciones que nos fortalece la arquitecta Yermis Peña. Ese tiempo que el propio presidente de la República ha asignado a un equipo para indagar, para descubrir, para escudriñar, de 3 meses, tal como usted señala como experta, es poco, pero bueno, vamos a ver qué arroja. Si bien es cierto, tenemos acá también con nosotros al abogado penalista René del Rosario. Si se descubren algún tipo de fallas técnicas o de mantenimiento, sabemos que hoy hay ya depositado en la Fiscalía del Distrito Nacional algunas querellas y denuncias, unas 38 en total. ¿Cuál sería la repercusión legal que tendría todo esto? Mira, la responsabilidad penal en la República Dominicana necesariamente tiene un lineamiento que debe seguirse debido a proceso de ley, que a veces es engorroso y que muchas veces ni siquiera es justo. En materia de responsabilidad del guardián de la cosa inanimada, de manera general, es civil, no es ni siquiera penal. La responsabilidad penal de una construcción está a cargo del constructor, del instalador, pero nunca del propietario. O sea, esto que estoy diciendo suena no le va a gustar a muchas personas, pero desde el punto de vista técnico, es que estoy hablando aquí. El artículo 1384 del Código Civil, que es donde se describe la figura de la responsabilidad civil del guardián de la cosa inanimada, es muy clara en indicar quién va a responder por la cosa inanimada. Y aquí hay otra situación desde el punto de vista comercial a observar. Es muy difícil que un negocio, no he hecho ninguna indagatoria, pero por mi experiencia es muy difícil que un negocio de esa envergadura no sea el propietario una razón social. Y esto complicaría aún más, porque tú retenerle responsabilidad penal a una razón social tendría que demostrar, conforme al artículo 513 de la Ley sobre Sociedades Comerciales, que esa razón social se utilizó de manera deliberada, la voluntariedad, el elemento volutivo, el elemento cognitivo de la infracción, de que se estuvo utilizando esa razón social para la comisión de un ilícito. Por eso veo con mucha preocupación, y no me atrevo a decirle que es una ligereza, pero veo con mucha preocupación esas querellas que se están depositando porque no se ha estado tomando en cuenta otros elementos que no sea el populismo penal. Desde el punto de vista de la indagatoria penal, yo debería determinar cuál ha sido la acción que ha cometido una persona, acción que a su vez ha alterado el mundo exterior y que esa alteración del mundo exterior ha afectado un interés jurídicamente protegido del cual no se tiene disposición. Pero en ese sentido, entonces, ¿quién responde a las víctimas? Civil, de Sí. entrada civil. Sí. Ahora, pudiese ir al aspecto penal. Yo no estoy diciendo que no se responda penal. Yo estoy diciendo que quien acuse tendrá que llevar elementos a la justicia que indiquen cuál ha sido la acción específica puntual de una persona física
que a su vez esa acción fue la causa de la alteración del mundo exterior y que esa alteración del mundo exterior resultó en la afectación de un interés jurídicamente protegido René, del cual no se tiene disposición, en este caso la vida humana, la integridad física. yo tengo dos preguntas para ti. Una que tiene que ver con ese aspecto y otra que tiene que ver con el Ministerio Público. La que tiene que ver con ese aspecto es, he escuchado a mucha gente decir que alguien como Antonio Espaillat, que tiene multiplicidad de negocios, tiene por ende mucha forma de responder. Sin embargo, también he escuchado por otro lado a especialistas del derecho decir que cuando se trata de un asunto como este, solamente correspondería al negocio puntual al que sucedió el hecho, no a los demás que tenga esa persona para responder. Aclárame eso. Tú tienes algo contra mí porque tú me estás obligando a responder cosas que no son, que no son muy Aclárale divertidas. a la gente. Fíjate técnicamente qué es lo que resulta. En República Dominicana tenemos la personería jurídica propia de las razones sociales. Y las razones sociales tienen un patrimonio distinto al patrimonio de sus socios. Y si hay un aspecto de naturaleza indemnizatorio, que ahora es lo que parece, yo no he participado de la indagatoria, pero a simple vista es lo que parece que es un asunto civil, la responsabilidad indemnizatoria, o sea, embargo, incautaciones y demás, son solamente sobre el patrimonio de esa razón social. O sea, en este caso de Jet Set, no de ningún sabemos, otro negocio. No sabemos, no hemos hecho el levantamiento probatorio en el registro mercantil, pero si fuese la razón social, se llamara Jet Set o como se llame, solamente de esa razón social, salvo que mediante una sentencia se pudiese establecer en un proceso que diera lugar a una sentencia que hubiese que levantar el velo corporativo. Pero eso es muy difícil de lograr. Okay. O sea, de manera que ustedes me han traído aquí en la mañana a decir cosas que el pueblo no quiere oír. Por eso tan difícil ha sido llevar a juicio un mes después el tema. René. Pero la pregunta del Ministerio Público, discúlpame Diana, que había dicho que eran dos, fue una que planteé ahorita al aire, de hecho, cuando estábamos dando la noticia de que justo ayer se dio la incautación del edificio donde estaba el Jet Set. ¿Por qué tanto tiempo para incautar el espacio físico? El Ministerio Público del país está colapsado, igual que el Jet Set, de proceso. Yo he hablado aquí con ustedes. El Ministerio Público no tiene tiempo de hacer muchas cosas. Además de que si se va a llevar un proceso serio, había que determinar primero si ahí había elementos que den lugar a una persecución penal. Todavía, de lo que ha dicho el Ministerio Público, yo no veo elementos de una persecución penal. Puede ser que el Ministerio Público haya determinado que ahí hay otros tipos penales, no necesariamente tiene que ser por los homicidios involuntarios, que sería lo que a simple vista pudiera verse. Pudiera haber un lavado de activos, una extinción de dominio, cualquier otro de esos elementos del digesto penal dominicano, y el Ministerio Público estaría incautando en esa dirección. Es una medida conservatoria privada entre las partes y es muy difícil, salvo que el Ministerio Público o las personas contra quien se interpuso la medida digan por qué se interpone, saber por qué se interpuso esa retención. No se va a saber por ahora si se sigue el debido proceso. René, usted ha hablado de penal y civil. ¿Cuáles son las diferencias para los que desconocemos esos términos? Penal, estaríamos a la presencia de un homicidio involuntario múltiple. En la República Dominicana, ustedes ahorita hablaban de que no hay cúmulo de pena, lo que significa que sería igual un homicidio que 200. Y golpes y heridas involuntarios. Eso sería el otro. El 321, el Código Penal, reduce el homicidio que pudiese, cuando se agrava, ser hasta de 40 años. Si el homicidio se cometió con armas ilegales, un atraco, un asalto, y hubo muerte, o cuando es por un atentado terrorista, puede subir hasta 40 años. En el caso del homicidio involuntario se reduce a 2 años, de 6 meses a 2 años la pena. En el aspecto civil solamente es un asunto, una responsabilidad indemnizatoria que quedará a responsabilidad, a cargo del propietario o el guardián de la cosa inanimada. Este va a ser un juicio que va a durar un buen rato y hay abogados de ambos lados ya al mando, todo el arsenal de argumentos y de medios de prueba. En este momento está ganando la defensa. Sí, ¿de qué manera, René? Pero está ganando porque la legislación así se lo permite. Yo estuve aquí justamente en este canal el mismo día que ocurrieron los hechos, acusando
a las autoridades, la arquitecta como dama, la arquitecta Peña como una dama muy modesta, no se atrevería a decir esta cosa, pero yo lo acuso de esos homicidios a las autoridades de manera directa. ¿Por qué? Cuando se da el certificado, la certificación de construcción y se da el uso de suelo por parte de las autoridades, estamos hablando de la municipalidad, estamos hablando del MIBEP, aquí en República Dominicana no se continúa dando seguimiento a las condiciones de habitabilidad en las que se dio ese certificado. Y luego los organismos de socorro, que son al final los que van a tener que enfrentarse con la desgracia, no inspeccionan en cualquier ciudad del mundo que se preste de ser ciudad. Inmediatamente usted abre al público lo que sea. Una de las primeras visitas que usted tiene del cuerpo de bomberos, en República Dominicana eso es posible. Tenemos cuerpos de bomberos súper especializados, pero los cuerpos de bomberos no van a hacer inspecciones para determinar la habitabilidad, la funcionabilidad. Usted me cambió el uso de suelo de manera arbitraria porque es muy costoso, porque entonces yo te cierro como autoridad. El MIBEP tiene la autoridad para cerrar una autoridad, aún dando la licencia de construcción. Puede ir y cerrarte, porque mire, usted está dándole uso a esta localidad, un uso distinto a lo que yo le autoricé. Bueno, pero la municipalidad, a través de los bomberos en República Dominicana, nadie ha querido hablar de eso, pero los bomberos también son culpables de esos muertos. Si a alguien vamos a buscarle culpabilidad. Pero lo que yo no quiero acusar a nadie, sino que se pueda prevenir para el futuro. Claro, y que en la República Dominicana haya la posibilidad de un cuerpo técnico a cargo del MIBEP, pudiese ser el viceministro de la Construcción, a cargo de la municipalidad, los bomberos, porque planeamiento urbano, después que entrega la licencia de uso de suelo, ya se desapodera, pero los bomberos, y que vigilen hasta las propiedades privadas, las torres, las propiedades de acceso al público, que son del Estado, la municipalidad y los órganos descentralizados. Esa es una de las lecciones que dejó esta desgracia, y que lamentablemente nadie quiere que se hable de eso, porque la mayoría de personas están vinculados al Estado, gobierno, órganos descentralizados, y no quieren entrar en conflicto diciendo este tipo de cosas con autoridades. Como yo soy un campesino que vivo allá en el campo, no tengo nada que ver con la capital, yo le digo lo que dice la ley. Es un problema de país, definitivamente. Tú sin quererlo, a lo mejor quizás de forma bien pensada, has destapado una amplísima caja de Pandora. Quiero aprovechar con la arquitecta Peña, porque si bien es cierto que esas secuelas que quedan marcadas, no solo para los que estuvieron allí en el JECSEC, sino igual para todos aquellos que de una u otra manera nos vemos reflejados en eso, entramos a un lugar y empezamos a mirar arriba. Eso se ha quedado como el que más. Entonces, hay un llamado importante, arquitecta Peña, usted como experta en construcción, para aquellos, quizás no lo que están construyendo actualmente, porque vienen básicamente quizás con códigos ya muy marcados, producto de las experiencias que nos han repercutido. Pero esas edificaciones acá en el país que datan de 100, 150, 200 años y que no fueron quizás construidas de manera debida, ¿qué decirle? Mira, hay varios puntos. En continuidad con este tema, nosotros hemos estado abogando por lo que se llama un certificado de ocupación. ¿Qué sucede? Cuando tú vas a construir un edificio, tú apruebas todos los planos eléctricos, sanitarios, de detección de incendios, constructivos, y la supervisión del MIBET solamente se hace en obra gris. ¿Qué es esto? Los vaciados de losa. O sea, ellos van, te supervisan, ya yo terminé, vacié mi última losa, piso 15, desapareció el MIBET. En Estados Unidos, donde nosotros también ejercemos con nuestra práctica, la continuidad sigue. O sea, cuando ya yo terminé de construir, yo tengo que hacer un proceso similar y tengo que tener lo aprobado versus lo construido. Yo no puedo ni siquiera cambiar la altura de un tomacorriente porque no obtengo el certificado de ocupación. Y ese certificado de ocupación está atado a las hipotecas. El banco no me va a financiar, no me van a dar los títulos, no me van a poner energía eléctrica. Me dejan atado de mano y pies. Si yo oso ocupar y vivir y habitar ahí ese espacio, estoy haciendo una ocupación ilegal. Entonces, comenzaría por ahí, desde ese punto, porque es algo fácil para el Estado de implementar, así como ahora están los gestores urbanos, etcétera. Es una figura, y nosotros entender que tal cual lo que está en ese plano de aprobación de construcción debe ser lo que está en el edificio. ¿Falta voluntad o mejor gerencia? Falta control.
porque esto no solamente está en República Dominicana de esta manera, Puerto Rico no lo tiene muchísimos países de Latinoamérica. Entonces es una oportunidad que nosotros tenemos con esta tragedia de hacer las cosas diferentes y necesitamos organizarnos y sí, hay que enderezar, hay que poner reglas para que esto no se vuelva a repetir. Igual que el certificado de las inspecciones de los ascensores, que yo le digo a la gente, cuando usted llega a un lugar y está viendo a simple vista que ese edificio no se ve muy cuidado, tome sus escaleras, su salud se lo va a agradecer y usted va a estar más seguro, porque los ascensores en este país tampoco están regulados y si esa compañía de administración de ese edificio no lleva las cosas como debe de hacerla, pues simplemente no le da mantenimiento y uno dice, bueno, pero que son 10 pisos, suba sus escaleras que va a estar más seguro. Entonces esas son medidas fáciles de tomar, donde como bien dice aquí el abogado, realmente debemos de unificar todas las instituciones, porque para ayudarte al certificado de ocupación los bomberos tienen que ir y ver que todo el sistema de detección está realmente como se diseñó. Aquí se cambian hasta la puerta contra fuego, porque después el propietario decidió que no se iba a gastar ese dinero o que no iba a hacer el sistema contra incendio, que no iba a poner la presurización de la escalera porque esos $100,000 se lo va a economizar. Y usted compró quizá una oficina en ese local, usted ni sabe que eso estaba aprobado con presurización, porque usted lo que está mirando es que la visual está bonita y que el espacio, a dónde que usted va a decorar eso. Usted como ciudadano común no tiene por qué saber que su vida está en riesgo porque esa compañía no finalizó y no construyó como lo había aprobado. Yo le iba a decir, estamos desamparados nosotros. Más o menos. De alguna manera, si nosotros tenemos que, está bien que subir escaleras es saludable, pero ¿cómo va a ser que se queda la buena fe? Porque nadie controla los asesores. En un mundo ideal, ¿con qué regularidad deberían hacerse las inspecciones de las edificaciones? La de los ascensores es anual, sí o sí. No importa la marca, no importa cuántas veces se usa. Y la de los edificios, una vez el edificio llega a los 25 años, antes nosotros en construcción hablábamos de 40 años, pero ahora mismo hay muchas fallas sísmicas que de alguna manera van deteriorando lo que es el sistema estructural. Ya a los 25 años tiene que hacerse una inspección estructural y luego de ahí cada 10 años. Entonces, si hay un cambio de uso, va sí o sí. Claro. Porque alegremente usted no puede cambiar el uso de nada absolutamente sin hacer la revisión con un profesional de la materia. Yonoris Sanó nos ha estado escuchando, justamente Sanó, quien se encuentra en Italia. Residente en Italia, que fue uno de los afectados con la tragedia, por la tragedia del jet set. Y quiero hacerle una pregunta a Yonoris, que luego va a pasar a nuestro abogado de cabecera, René del Rosario. Y quiero saber si has recibido, Yonoris, alguna orientación sobre cómo proceder legalmente como afectada de esta tragedia. Buenos días. No he recibido ninguna información y nosotros, el grupo que estuvimos allí, lo hablamos y decidimos que le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque salimos realmente ilesos. Yo solamente un rasguño porque caí en el piso del lobby y decidimos que para nosotros que salimos todos, el grupo completo ilesos, es una obra del Señor. Y le quisimos dejar así. Nos hicimos una misa, una oración de grupo y hicimos una misa y nada, no pensábamos ni pensamos hacer ninguna represalia ni ninguna, y no nos hemos informado realmente. Ya. Y en el caso de las personas, por ejemplo, una familia que haya perdido a alguien, que desconozca totalmente de esto y no haya tenido ningún proceso legal anteriormente. Hay familias que perdieron 3 de sus hijos. En ese mismo ¿Qué sentido, deben exacto. hacer? ¿Cuál es el paso a paso? O huérfanos que perdieron padre También. y madre. Ahí, ¿Cómo debe proceder una persona que afectada? Huérfanos pequeños. Deberá contratar a un abogado quien hará el levantamiento probatorio y determinará cuál será la vía que elegirá, si es civil o penal. Y aún fuera penal, este asunto no es de orden público, porque los homicidios involuntarios no son de orden público, son de acción pública en instancia privada. Y por eso le decía que la arquitecta Peña, ¿verdad?, con todo el glamour de una dama, es que debe ser más agresivo el Estado, porque cuando pasan este tipo de desgracia, luego entonces, quien carga con la mayor carga es la persona más vulnerable. A 2 días de la desgracia hubo querellantes que fueron y se quejaron. ¿Fue muy rápido o fue a tiempo? Desde el punto de vista de mi experiencia de investigación, eso fue una ligereza censurable.
porque tú no respondiste preguntas de investigación desde el punto de vista probatorio. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuál fue la falta? Entonces son preguntas que tendrás tú que responder con tu levantamiento probatorio. Y otra no es adivinar. Un trabajo forense. La arquitecta René. habla de no menos de 3 meses, pero yo he participado de trabajos forenses que han durado 1 año, trabajándolo de verdad, con consultores privados. La mayoría de abogados que trabajamos en litigio. René, óyeme algo interesante y aprovechar que estás aquí. Si fuese Pedro López, si fuese Juan Salas, si fuese Gabriel Rodríguez, ¿estuviese preso? Yo creo en el sistema de justicia de la República Dominicana. Soy de esos ilusos que todavía creen en el sistema de justicia dominicana. ¿Tú eres de los que aún crees? Sí. Con ese presupuesto probatorio que se ha desplegado en los medios de comunicación, no. Una pregunta, René. El tema de las autopsias. Vimos también muchas personas quejándose que querían que se les entregaran sus cuerpos. Eso fue un proceso también. Y muchos se corrió ahí en redes sociales gente denunciando que las causas de la muerte no especificaban lugar, etcétera, etcétera, y que eso podía traer consecuencias para el proceso legal que perjudiquen a las personas, a los familiares de las víctimas. Por ejemplo, decían, no, que un accidente en la Avenida Independencia y lo dejaban como en el aire. ¿Qué usted opina sobre eso? Mire, lo primero que las personas frente a una desgracia como esta pierden la perspectiva, el deudo. Las autoridades estaban en la obligación, por el tipo de muerte, de que se trató de hacerle autopsia a todas las personas que ahí perecieron, así como levantar certificado médico legal de las personas que recibieron heridas, indistintamente de que las personas deudas quisieran que se le devuelva el cadáver. Y si había que durar más tiempo, había que durar más tiempo, punto. No se entregaba y así de simple. Lo que tiene que ver entonces con las actas de defunción que pudiese tener algún tipo de imprecisión. Existe una figura que se llama la corrección de errores materiales. Y eso es algo, los abogados hacemos eso en nuestro día a día, corrección de errores materiales de acta del Estado Civil, acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de pronunciamiento de divorcio, acta de defunción, acta de adopción. Eso no es nada que dañaría el caso, siempre que el abogado o el bufete que esté trabajando el asunto tenga la suficiente destreza y habilidad como para entender en qué está. René, arquitecta, chicos, vamos a conectar en este momento con nuestro compañero Bruno, que se encuentra en la zona 0, donde justo en este momento, en vivo, se está desarrollando una misa en honor a los fallecidos de la tragedia del Jet Set. Adelante, Bruno. Gracias, Amir. Así es, en estos momentos nos encontramos justo al lado de la zona 0 del Jet Set. En este momento se está llevando a cabo una misa a cargo de la Iglesia Apostólica Nacional y de la Fundación Padre Rogelio. El Padre Rogelio iba a estar presente en este lugar, pero lamentablemente se le hizo una práctica médica o quirúrgicamente y está hospitalizado en este momento. Nos informaron antes de iniciar la misa de que ya se encuentra fuera de peligro, pero que lamentablemente por esa situación no pudo estar a cargo de esta misa el día de hoy. Mientras tanto, te puedo decir, Samir, que el ambiente en este lugar es un ambiente triste, desolador, impactante. Cada cierto momento llegan familiares y se acercan a las fotos de su ser querido, donde exclama frases como: te llevaste mi única hija, queremos justicia, tienen que pagar, y cosas como estas es la que hemos visto desde que llegamos bien tempranito a este lugar. Es lamentable este hecho y nos unimos a la reflexión y recordar lo importante que es ser precavido y tomar medidas de seguridad en todas las estructuras de nuestro país. Hay que hacer un llamado también a las autoridades de que este hecho ya pasó, pero debería de armarse una comisión de emergencia y evaluar cada uno de los edificios, cada una de las infraestructuras de nuestro país para evaluar sus condiciones y que estén de manera correcta.
que cumplan con todas las medidas de seguridad para evitar que algo así vuelva a ocurrir en cualquier lugar de la República Dominicana. Samir, te escucho en el estudio. Muy bien, me gustaría saber, Bruno, con relación al ambiente que se respiraba allí justo antes de iniciar la Eucaristía, ¿cómo tú percibiste el ánimo de las personas que se están congregando allí? ¿Tomaste alguna declaración? Cuéntanos. Sí, estuvimos escuchando a la señora apellido Cruz, la señora, dame un segundito para confirmar, estuvimos hablando con la señora Cruz Mena Villar, quien expresaba de manera enérgica su deseo de justicia, su clamor por justicia por sus 3 familiares. Murió uno de sus nietos, la esposa y otro de sus familiares en esta tragedia, y exclamaba justicia, y el hecho de que la justicia no es solamente para los pobres en este país, sino que también los ricos tienen que pagar y tienen que dar pues cartas a la justicia sobre lo ocurrido. Vamos a escuchar las declaraciones de ella que estuvimos grabando hace unos minutos. Hay veces que una persona mata a un gatico y de una vez, porque sospecha, de una vez lo agarran preso. Y él, mucho. Y él tiene que pagar. A nosotros no nos interesa dinero, ¿qué dinero? Sino que lo que yo más quería era mi nieto, mi sobrino, y está muerto. Yo no lo voy a revivir con dinero. ¿Ha sido lenta la justicia? No hay justicia. Aquí no abunda la justicia. Aquí la justicia es para el más pobre, para el más jodido. El rico se come al chiquito. Como ustedes pueden escuchar, la indignación de la señora es bastante, mucho dolor, y ahora me encuentro con uno de nuestros amigos y colaboradores, un dominicano más, el tigre bacano. ¿Cómo estás, hermano? Lamentando que nos encontramos en esta situación. Sí, me puso muy triste esa situación. No sé, quiero dar mis condolencias a todas las familias involucradas en ese incidente y ojalá que ese puede ser una mal lección para el gobierno con las reglas de construcción y inspecciones y todo, porque también vivo en Nueva York y si eso hubiera pasado en Nueva York, por ejemplo, las familias serían cuidados, con dinero, por lo menos algo. No sé, tiene que tener, ojalá es mala elección para muchos cambios aquí con esa situación, porque siempre estoy en un edificio viejo pensando, porque estoy acostumbrado, como por ejemplo en Nueva York, es muy más cuidadoso con eso, muchas reglas. Cuando estoy en puentes aquí o edificios viejos aquí, siempre estoy pensando. Hemos quedado con un miedo, con una frustración. Siempre tengo miedo de eso antes de que este pasó, fue mi pensamiento, Okay. Ojalá, porque el país está haciendo bien, está moviendo adelante en el mundo. Esa es una cosa que tiene que cambiar también. Es muy importante. Gracias por eso. Definitivamente nos unimos a esa reflexión. Estar aquí hace que se le tranquen las palabras a uno. Uno no tiene cómo decir, cómo expresarse, porque el ambiente es muy cargado. Ver todas estas fotos de todos estos familiares, de todos estos amigos y los familiares clamando justicia, y es a lo que nosotros llamamos también como televisión pública y de manera personal. Tiene que haber justicia, tiene que haber consecuencias y sobre todo tiene que haber medidas para que esto no vuelva a ocurrir jamás, al menos que Dios así lo desee. Retorno con ustedes a los estudios. Samir, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario, algo que agregar. Sí, es todo, Bruno. Muchísimas gracias por la transmisión desde allí, viendo el ambiente que se vive en la zona cero. Muy cargado. Pero qué bueno que han puesto de manifiesto la presencia de Dios en esta calamidad. Ha sido valioso lo que hemos compartido tanto con la arquitecta Yermis Peña, que es experta en temas de construcción, como igual también René del Rosario, abogado penalista, arrojándonos luces al tema, y por supuesto esta joven, Yonoris Sanó, allí desde Italia,
aportando desde la propia experiencia de lo que vivió. A propósito, ya para ir concluyendo, Yonoris, ¿con qué te quedas de todo esto? Bueno, es muy difícil realmente porque sí, es una cosa que sí, de verdad, aunque no hubo algo físico, pero psicológico es fuerte. Piensas que a veces, no solamente como hablaban ustedes de los espacios, que uno se mira al techo, si ve algo que se mueve más, en el mismo ascensor es como un poquito más de pánico cuando esos ascensores viejos, sobre todo aquí en Europa, que hay muchos ascensores viejos, se mueven más de lo normal. También muchas veces está calma y siente de repente una físima sensación y es como los ruidos de las personas que se sentían pidiendo ayuda, que decían no respiro, ayuda, ayuda, porque se sentían los gritos. Antes de que llegaran las autoridades o las personas socorristas, que pasó más o menos 15 minutos, se sentían los gritos de todas las personas dentro que pedían ayuda, que no lograban respirar, y eso uno poco a poco se lo olvida, pero de repente le vuelve esa sensación y esos gritos de las personas pidiendo ayuda, ¿no? Con miedo y nada. Seguramente lo que pude aprender es que Dios es grande, seguramente en mi caso quiso darme una oportunidad más para vivir la vida de la manera más correcta que puedo hacerlo. Yonoris, Sí, no sé si es un plan que tiene para hacerme ayudar más a las personas, pero me dio una oportunidad para estar aquí, para contarles y para poder hacer algo más con mi vida. una oportunidad que quienes te conocemos agradecemos. Gracias, Yonoris, por contactarnos en el día de hoy y que sigas estando muy bien. Muy valioso su aporte y sobre todo su propia experiencia vivida allí en este día que hoy le recordamos a un mes de esta tragedia. Conclusiones de nuestros invitados. Exacto, por favor, adelante. Don René, arquitecta Yermis. Bueno, mire, a lo largo de mi carrera, de algunos años aquí con ustedes en la capital, he acompañado a muchas víctimas en su reclamo. En este caso no tengo ninguna víctima que represento ahí, pero por lo que he visto, creo que estas personas, estas víctimas, están padeciendo y deben buscar asistencia para esto que les voy a decir, porque necesitan un técnico de esa área, un psicólogo clínico o un psiquiatra. Están padeciendo de estrés postraumático a consecuencia de lo que vivieron. Las personas que quedaron dentro de los escombros durante mucho rato van a padecer claustrofobia y lo que vieron, como nosotros, hay un complejo que se llama domatofobia. Ese complejo es cuando yo he visto una situación traumática como esta, básicamente en terremotos, bombardeos, que veo cómo se destruyen los edificios. Entonces yo creo que a mí también me va a caer encima el edificio. Entonces, yo no soy técnico de esa área, simplemente he aprendido de estas cosas en mi labor de acompañamiento de víctimas. Creo entonces que muchas personas que tengan sudoraciones, que no puedan dormir, que tengan inquietudes, que tengan pesadillas, sería el momento de ir a un especialista, un psiquiatra, a un psicólogo clínico y hablar de esta situación. No eres más, no eres menos porque busque ayuda. Eres una persona normal, los seres humanos tenemos vulnerabilidades y esas vulnerabilidades otros seres humanos nos ayudan a llevarla y nos hacen cuando nos ayudan con la carga, que la carga sea más ligera. Ese sería el llamamiento, siendo intrusista, porque ni siquiera eso es área de mi competencia. Pero es muy humano y de verdad Claro, muy valioso, felicito y es loable lo que has dicho, de verdad, y te lo agradecemos porque es muy Y entonces, humano desde el punto de vista jurídico, cuando pasan este tipo de situaciones, los seres humanos, lo primero que sentimos es la necesidad de que haya venganza. Entonces esa venganza te consume, sobre todo si no está tratado con un acompañamiento de un facultativo. La mayoría de abogados no le cree, son unos intrusistas y se meten en todo y no quieren ceder la competencia del caso a un especialista. En mi caso, yo tengo un equipo de profesionales consultores que me van a ayudar en este tipo de situaciones siempre, para poder presentar el reclamo, para ayudar a la propia víctima. Entonces, esa frustración, porque como ya expliqué,
el caso va a ser muy lento, porque ahora ni siquiera se ha podido determinar si esto es penal o civil a la fecha, no se ha podido determinar. Y luego cuando inicie el proceso va a volver la reeditación de los eventos y eso va a revivir la frustración, el trauma, el dolor. O sea, que cualquier persona que vaya a hacer un tipo de reclamo, aquí también le exhorto a que se haga acompañar de un facultativo de la salud mental. Tenemos que cerrar, arquitecta, su conclusión. De nuestra parte entendemos que realmente hay una oportunidad de entender por qué colapsó este techo y de mejorar las políticas públicas. Nosotros tenemos derecho como ciudadanos a sentirnos seguros y a que ese ánimo de cuando cada vez que voy a entrar en una estructura o a pensar en mis hijos que están en el colegio, ¿está segura la estructura o no? Que eso se pueda subsanar y de la única manera es tomando medidas de control e implementando. No podemos seguir pensando que desarrollar un país con construcciones sean tumbas que tengan certificados de título de propiedad. Entonces, mejorar ese sistema de control y de regulación para hacer las cosas mejor a futuro. Perfecto. Muy bien, les agradecemos a cada uno, por supuesto desde Italia, a Yonoris Sanó, quien nos ha acompañado compartiendo su testimonio, ya que estuvo allí presente esa noche, ¿no? Del 8-7 para el 8 de abril, y por supuesto a estos profesionales, cada uno en su área, la arquitecta Yermis Peña, quien es experta en construcción, y también a nuestro querido René del Rosario, abogado penalista, cada uno de ellos a un mes de esta tragedia del Jet Set, hoy 8 de mayo. Mucha claridad nos llevamos en el día de hoy. Definitivamente. Vamos a hacer una pausa comercial porque cuando regresemos vamos a ponerle alegría a este mangú de la mañana y vamos a disfrutar de muy buena música y de muy buenos amigos. Ya están por aquí con nosotros Mariela Alemani y Pavel Núñez. Ya volvemos. Vidas truncadas, sueños interrumpidos, pero nunca los olvidaremos. Nos duele haberlos perdido, pero nos honra haberlos tenido en nuestras vidas. Nuestro pueblo llora hoy el dolor de su partida. Pero nos dejan el legado y el ejemplo de una nación unida en un solo sentimiento. El 8 de abril nunca será olvidado.